Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este bolso de gran tamaño que viene muy bien para meter todas las cosas que llevamos en el bolso las mamás. Por eso se conoce como Mommy Bag. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Tela de algodón para el forro, yo voy a utilizar estas dos telas. Polipiel, también voy a combinar una blanca y otra dorada con un poquito de textura. Entretela adhesiva por una sola cara. Cinta elástica. Cierre metálico para el bolso. Nuestra máquina de coser y útiles habituales de costura, preferiblemente con un prensatelas de doble arrastre. Para el cuerpo del bolso vamos a cortar dos rectángulos de polipiel blanca de 57 por 32 centímetros y dos rectángulos de polipiel dorada de 57 por 24,5 centímetros. Si la polipiel que estás usando tiene algo de arrugas o marcas, la puedes planchar a temperatura baja y con una tela por encima para que se le quiten las arrugas. Pero ten cuidado, no subas mucho la temperatura para no quemarla. De la tela de forro deberemos cortar dos rectángulos de 57 por 54,5 centímetros y para los bolsillos yo voy a utilizar esta tela de otro color, pero lo puedes hacer del mismo color, y cortaremos dos rectángulos de unos 70 por 26 centímetros. Cortaremos también dos rectángulos de entretela del mismo tamaño que los rectángulos de forro, y para las asas dos rectángulos de polipiel blanca de 72 por 12 centímetros. Vamos a pegar la entretela adhesiva a los dos rectángulos de forro de 57 por 54,5 centímetros. Para ello deberemos plancharla por el revés. Las dos piezas de polipiel las unimos, como ves en la imagen, con una costura central. La pieza dorada la he adornado con unas letras de vinilo textil. Tú puedes hacerlo así opcionalmente. Traba con pincitas para que no se estropee la polipiel y cose por esta línea. Posteriormente, dale la vuelta, como ves en la imagen, y cose con un pespunte por aquí. Para coser la polipiel te recomiendo que utilices un prensatelas de doble arrastre, que es ideal para telas gruesas. Quitamos el prensatelas normal de la máquina y ponemos este con ayuda de un destornillador. Y ahora sí, vamos a coser las dos piezas de polipiel dejando 1 centímetro de margen de costura. No sujetes las piezas con alfileres, puesto que quedarían orificios marcados en la polipiel. Ahora vuelca la costura hacia la parte dorada por el revés y pasa un pespunte a unos 2 o 3 milímetros de la costura anterior. De esta manera asentaremos la costura y crearemos también un detalle decorativo. Aquí está el frente del bolso terminado y hacemos lo mismo con la otra parte. Vamos a unir las dos partes con el derecho hacia adentro, haciendo coincidir muy bien las costuras laterales. Sujeta con pinzas todo alrededor. Y cose estos tres lados. Te recomiendo, para que no se te muevan las costuras que tienes unidas en la parte central, que comiences por la unión. Cosas el pespunte hacia abajo, dejando como siempre 1 centímetro de margen de costura.
Y a continuación por el otro lado, partiendo también desde la costura central hacia abajo y girando para coser la costura inferior. De esta manera nos aseguraremos que mientras cosemos no se nos va a mover la costura lateral que hemos dejado fija. Por último, cose la parte que habías dejado sin coser desde la costura hacia arriba. Aquí ves ya el bolso totalmente unido por la parte exterior y ves que las costuras coinciden en los lados. Para hacer las asas, dobla el rectángulo con el derecho hacia adentro por la mitad y sujétalo con pinzas. Hazlo con cuidado para que no quede retorcida la polipiel. Y ahora pasa un pespunte en forma de L, dejando al final 1 centímetro sin coser. Comenzamos dejando el centímetro sin coser, no olvides rematar al principio y al final de la costura y continuamos con el pespunte hacia abajo a 1 centímetro del extremo de la tela. Al final cosemos también el lateral corto. Rebaja las esquinas y el margen de costura para que no abulte mucho. Y dale la vuelta del derecho. Para ello yo me ayudo de un palillo chino. A veces cuesta un poco, sobre todo al principio, pero es de gran ayuda utilizar el palillo para ir volviendo del derecho. Este trabajo es un poco complicado con la polipiel porque se suele pegar y no resbala, pero con un poco de paciencia y con ayuda del palillo puedes ir girando la polipiel del derecho. Con ayuda del palillo saca bien las esquinas del extremo que está cosido. Y ahora aplana bien la costura, dobla hacia adentro el centímetro que has dejado sin coser y sujeta con pinzas. Fíjate cómo voy colocando para que quede bien la costura. Y ahora vamos a pasar un pespunte todo alrededor a un par de milímetros del extremo. De esta manera vamos a cerrar el tubo y a pasar un pespunte de asentamiento y decorativo. Deberás repetir este procedimiento con las dos asas. Cuando llegues al final de la costura, remata con unas puntadas hacia adelante y hacia atrás. Si quieres evitar tener que volver del derecho el asa, también puedes, como ves en la imagen, doblar 1 centímetro a cada lado del asa y luego doblarlo por la mitad. Esto es un poco más complejo de coser, pero te ahorrará tener que darle la vuelta. Vamos ahora con el forro del bolso. Para ello vamos a rebayar los dos lados largos de la tela de nuestros bolsillos. Yo estoy utilizando una máquina overlock o remayadora, pero lo puedes hacer con un zigzag de tu máquina plana. Ahora dobla en lo que será el extremo superior del bolsillo un dobladillo de aproximadamente 2 centímetros de ancho.
Yo lo estoy haciendo guiándome por las rayas del tejido, pero lo puedes medir para que quede todo de la misma medida. Y ahora pasa un pespunte por la parte inferior. De esta manera estamos creando un canal por donde irá metida nuestra cinta elástica. Ahora en el forro del bolso vamos a marcar la posición de los bolsillos. Para ello mide 19 centímetros a cada lado y traza 2 líneas. Fíjate que esto lo estamos haciendo por el lado de 57 centímetros, que es la parte inferior del bolso. Marca también en la parte inferior 8 centímetros y medio y traza una línea horizontal. En el tejido del bolsillo marca 22 centímetros y medio a cada lado y traza 2 líneas verticales. Yo estoy utilizando un rotulador de los que se borran con la plancha para trazar las líneas. Corta unos 72 centímetros de cinta elástica. La mía mide aproximadamente 1 centímetro de ancho y pásala con ayuda de un imperdible por todo el canal que has creado con el pespunte. Sujeta con un alfiler en uno de los extremos y estira la tela de manera que no quede tirante la cinta elástica. Pon un alfiler en el otro extremo. Para colocar el bolsillo en su sitio deberás doblar 1 centímetro en la parte inferior, la que no lleva el elástico, y hacer coincidir la primera línea que habíamos dibujado. Sujeta con un alfiler también en la parte superior. Haz coincidir el extremo de ambas telas y sujeta con alfiler. Y ahora deberás realizar unas pequeñas pinzas para ajustar la longitud de la tela del bolsillo. Puedes medirlo, pero yo lo he hecho a ojo. Se trata de recoger la tela sobrante en estas 2 pequeñas pinzas para darle volumen al bolsillo y que tenga mayor capacidad. Tira del elástico en este extremo y frunce el bolsillo a la medida que prefieras. Sujeta con un alfiler el extremo y pon más alfileres por el lateral. Ya tenemos el primero de los bolsillos realizado. Para la parte inferior deberás proceder de la misma manera con los 2 bolsillos que quedan, haciendo coincidir las líneas y realizando pinzas para ajustar el tejido. Y ahora tira del otro extremo del elástico para fruncir el bolsillo central . Y cuando lo tengas a la medida que más te guste, haz coincidir la siguiente línea y sujeta con un alfiler. Procede de la misma manera con el último de los bolsillos.
Corta el sobrante de elástico y termina de poner alfileres en el lateral. Ahora deberás coser ambos laterales, la parte inferior y las líneas que has dibujado para separar los bolsillos. Pasa varias veces hacia adelante y hacia atrás por encima del elástico para sujetarlo bien. Y continúa fijando todos los bolsillos. En la parte inferior, la costura deberá estar a aproximadamente 2 milímetros del extremo. Por último, cierra el otro lateral. Y pasa un pespunte por las dos líneas de separación de los bolsillos, estirando bien la tela para que no se creen bolsas. No olvides plancharlo todo bien para borrar las líneas y para fijar todas las costuras. A continuación vamos a colocar un mosquetón para poner las llaves en nuestro bolso. Esto es opcional. Para ello necesitarás un rectángulo de tela de 5 centímetros de ancho por unos 14 centímetros de largo. Plánchalo doblando 1 centímetro a cada lado como ves en la imagen y posteriormente a la mitad. Y ahora pasa un pespunte a cada lado. Aquí ya lo tenemos cosido. Vamos a introducir un cierre de mosquetón y coseremos por aquí. Ahora vamos a colocarlo en uno de los laterales del bolso, fijándolo con un alfiler. Y ahora pondremos la otra mitad del bolso que hemos realizado de la misma manera sobre la primera con los derechos hacia adentro. Sujeta los laterales y la parte inferior con alfileres y cose los 3 lados dejando una abertura en la parte inferior para poder darle la vuelta. Estira bien para que no se arrugue la tela, ya que esta tiende a contraerse un poco por los elásticos. Y vete cosiendo todo alrededor a 1 centímetro de margen de costura. Remata antes y después de la abertura y continúa hasta el final. Remata bien hacia adelante y hacia atrás cuando pases por encima de la tira del mosquetón para fijarla bien. Ahora vamos a darle fondo a nuestro bolso. Para ello doblamos las esquinas como ves en la imagen, haciendo coincidir la costura lateral con la del fondo. Deberás palpar con los dedos para ver que coinciden ambas costuras. Y una vez lo tengas colocado así, mide 7,5 centímetros desde la punta y traza la línea perpendicular. En este caso coincide con la costura que hemos hecho en la parte inferior del bolsillo. Repite con la otra esquina, teniendo en cuenta volcar la costura hacia el mismo lado. Y ahora vamos a pasar un pespunte por las dos líneas que hemos marcado. Deberemos realizar lo mismo con las esquinas de la parte exterior del bolso. En la parte central del forro voy a colocar un cierre magnético, para lo cual he puesto un rectángulo de entretela que va a reforzar la parte donde va el cierre.
Es un cierre que se coloca muy fácilmente haciendo unos pequeños cortes en la tela. Aquí tengo también la parte exterior del bolso con las esquinas ya realizadas, y manteniendo la parte exterior del derecho y la interior del revés, embolsamos, como ves en la imagen, haciendo coincidir los derechos y las costuras laterales. Vamos a trabar con pinzas primero las costuras laterales y a continuación todo el bolso alrededor por la parte superior. Y pasaremos un pespunte a 1 centímetro del extremo todo alrededor. Rebaja un poco el margen de la costura y vuelve el bolso del derecho a través de la abertura que has dejado en el forro. Introduce el forro dentro del bolso . Sacando bien las esquinas. Y fíjate bien de colocar perfectamente la costura superior. Esta costura la vamos a asentar pasando un pespunte a unos 2 milímetros del extremo. Ten en cuenta ir colocando la costura a medida que vayas pasando con la máquina. Ya casi hemos terminado, solo nos faltan las asas de nuestro bolso. Yo las he colocado a 18 centímetros de cada costura lateral y 12 centímetros desde la parte superior. En este caso no me queda más remedio que sujetar con un alfiler porque no me llegan las pinzas a esta altura. Pero con pinzas sujeto así en la parte superior para que no se me mueva el asa. Y vamos a hacer un pespunte en forma de rectángulo con un aspa en el interior para que quede bien reforzado. Es un poco complicado grabar el proceso de coser este aspa porque se mete todo el tejido por delante de la cámara, así que te explico un poco cómo lo he hecho. He cosido el rectángulo primero, posteriormente una de las diagonales y luego tienes que volver a pasar por uno de los extremos del rectángulo que ya has cosido para coser la otra diagonal. Y así es como queda el asa perfectamente reforzada. Lo último que nos queda es cerrar la abertura del forro con puntada escondida a mano o con un pespunte a máquina. Y así es como queda nuestro bolso terminado. Por fuera es muy bonito y por dentro tiene mucha capacidad
para llevar todo lo necesario para nuestro bebé con mucho estilo. Y a mí, que ya no tengo bebé, me viene genial para el millón de cosas que llevo siempre en el bolso. Espero que te haya gustado este tutorial y que te hagas tu propio bolso Mommy Bag. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.